que es Federico González Suárez, este importante pensador, teólogo, historiador ecuatoriano de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Federico González Suárez es uno de los personajes más importantes para la historia del Ecuador, ya que fundó la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos en 1909, es decir, a inicios del siglo XX. Hoy esta Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos se denomina Academia Nacional de Historia, que tomó ese nombre aproximadamente alrededor de 1920. Entonces, por ello es que Federico González Suárez, para la historia del Ecuador, para entender y comprender la historia del Ecuador, es fundamental este sacerdote católico ecuatoriano, pues vivió entre 1844 y 1917, nació y murió en la ciudad de Quito. Sin embargo, como sacerdote, vivió en muchos lugares del Ecuador, como por ejemplo en Cuenca, donde que escribió un libro sobre los cañaris, sobre la cultura cañari y los pobladores cañaris, antes de los incas. Escribió un libro sobre esto, Estudio Histórico sobre los Cañaris, y lo publicó en 1878. Y de ahí también redactó y escribió la Historia General de la República del Ecuador entre 1890 y 1894, y posterior a eso se ha ido publicando sus diversas versiones y folletos. Entonces, quizá es el segundo o el tercero para muchos, dependiendo del autor, pero después de Juan de Velasco y Pedro Fermín Ceballos, creo que es uno de los historiadores más relevantes que trató de compilar y dar una identidad a la recién fundada República del Ecuador en 1830, que antes se denominaba Real Audiencia de Quito, que era parte del Imperio Español, pero desde 1830 quizá es el primero en darle identidad a los ecuatorianos, publicando Historia General de la República del Ecuador, este libro muy importante que se lo estudia hasta la actualidad y que ustedes pueden encontrarlo en las principales bibliotecas. Para escribir este libro de Historia General de la República del Ecuador a fines del siglo XIX, él viajó a Europa, especialmente investigó en el archivo de Indias antes de escribir este libro. Entonces hizo un gran recorrido por Europa. Si ustedes quieren un detalle más específico de Federico González Suárez, yo tengo una conferencia de más de una hora, hora y media, de una biografía completa, que hice una conferencia larga sobre la vida y obra de Federico González Suárez, que les dejo acá abajo en la descripción de este video. O si no, directamente lo buscan en el YouTube, ponen Elvis Orellana Espinosa, Federico González Suárez, y ahí les va a encontrar ese video. Por otro lado, también como paréntesis, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de videos similares a este. Yo tengo ya otros videos sobre Juan de Velasco, un historiador también importante. Antes de Federico González Suárez, Juan de Velasco escribió este libro, también sobre Pedro Vicente Maldonado, un importante pensador de la Ilustración del siglo XVIII. Pedro Vicente Maldonado, un importante pensador científico, muy relevante para la historia del pensamiento ecuatoriano, para la historia